Bienvenido a Mente Zen. Hay personas en este mundo que parecen brillar como la luna, pero su resplandor no procede de su propia luz, sino del reflejo de los demás. Tejen palabras como la seda, encantan como una suave brisa y acaparan la atención como si fueran el centro de la existencia misma. Pero bajo esta ilusión se esconde un yo frágil, oculto tras una máscara de superioridad, manipulación y control. Esta es la naturaleza del narcisista, un ser que se nutre de la admiración, pero que se desmorona cuando se enfrenta a la verdad. Pero, ¿cómo desenmascarar a una persona así? ¿Cómo desvelar la naturaleza oculta tras su impecable fachada? Un narcisista es como un río que parece tranquilo en la superficie, pero por debajo, fuertes corrientes arrastran todo a su paso. Si te enfrentas a él directamente, tergiversará la verdad, manipulará la conversación o te convertirá en el villano. Las palabras se convertirán en armas y la propia realidad se inclinará a su favor. Sin embargo, hay una pregunta poderosa que puede desenmascararlo sin esfuerzo. Una sola pregunta que atraviesa sus ilusiones y revela su verdadera naturaleza. Esta pregunta no se formula con malicia ni con ira, sino con sabiduría. Es un espejo que les obliga a ver lo que han ocultado durante tanto tiempo, no solo al mundo, sino a sí mismos. Antes de revelar esta pregunta, entendamos primero la mente de un narcisista, porque solo viendo claramente la ilusión se puede aprender a disolverla. La naturaleza del narcisista, el ego hambriento. Una enseñanza zen dice que un hombre que construye una casa de ilusiones debe reparar constantemente las paredes, porque la realidad siempre intentará atravesarla. Un narcisista no se ve a sí mismo como realmente es. En su lugar, construye una identidad basada en lo que quiere que el mundo crea. Ansían la admiración, la validación y la superioridad, porque en el fondo temen no ser nada en absoluto. Sus acciones están impulsadas por un hambre insaciable, una necesidad de ser vistos como importantes, deseables o poderosos. Sin embargo, esta necesidad nunca queda satisfecha, como un hombre que bebe agua salada para saciar su sed. Cuanto más reciben, más vacíos se sienten. Manipulan, controlan y dominan, no porque sean fuertes, sino porque son débiles. Carecen de la capacidad de reflexionar sobre sí mismos con honestidad, porque hacerlo haría añicos la frágil imagen que se han creado de sí mismos. Nunca aceptarán la culpa, nunca reconocerán la falta y nunca apreciarán de verdad los sentimientos de los demás. Llevan una máscara de amabilidad, generosidad y sabiduría, pero cuando se les desafía, la máscara cae rápidamente, revelando el vacío que hay debajo. Por eso un narcisista nunca puede responder con sinceridad a una pregunta concreta, porque hacerlo significaría enfrentarse a sí mismo, algo que teme más que a cualquier otra cosa. La pregunta poderosa, un espejo de su alma. Y ahora llegamos a la pregunta, la que los expone sin argumentos, sin conflictos y sin necesidad de más explicaciones. La pregunta es, ¿qué ganas con esto? Esta simple pregunta, cuando se formula en el momento adecuado, es como tocar una campana en una sala vacía. Resuena profundamente, obliga a reflexionar. Para una persona auténtica, esta pregunta conduce a la comprensión, pero para un narcisista es un puñal a su ilusión. Entremos ahora en la historia en la que esta pregunta se utiliza para revelar la naturaleza oculta de alguien que ha engañado durante mucho tiempo a los que le rodean. La máscara empieza a resquebrajarse. Un hombre sabio se sentó una vez al borde de un bullicioso mercado, observando el flujo de gente que pasaba a su lado. Vio a los mercaderes apresurados, a los viajeros errantes, a los niños risueños y entre ellos a un hombre que se comportaba con un aire de gran importancia. Este hombre era conocido por todos. Su voz era fuerte, sus palabras llenas de sabiduría y sus acciones siempre parecían generosas. Hablaba de bondad, pero su bondad tenía un precio. Ayudaba a los demás, pero solo cuando los ojos lo veían.
daba consejos, pero solo para ser alabado por sus conocimientos. Un día, un viajero llegó al mercado en busca de la verdad. Había oído hablar del sabio que se sentaba a las afueras de la ciudad y deseaba aprender de él. Acercándose al sabio, el viajero le preguntó: ¿cómo se distingue la verdad de la ilusión? El sabio sonrió y dijo: la verdad no necesita ser anunciada, ni busca recompensa. Pero la ilusión, por muy bella que sea, siempre exigirá algo a cambio. Mientras hablaban, el hombre importante se acercó, atraído por el sonido de su conversación. Vio al viajero y, deseoso de mostrar su sabiduría, le interrumpió. La verdad es una cuestión de percepción, dijo el hombre importante. He ayudado a muchos, he dado mucho y he aconsejado a los necesitados. Si buscas sabiduría, deberías escucharme. El viajero, sintiendo algo extraño en las palabras del hombre, se volvió hacia el sabio y le preguntó: ¿cómo puedo saber si sus palabras son ciertas? El sabio sonrió y dijo: pregúntale esto. ¿Qué ganas con esto? Curioso, el viajero se volvió hacia el hombre importante y le hizo la pregunta. Por un momento, el silencio llenó el espacio entre ellos. El rostro del hombre importante cambió ligeramente, aunque recuperó rápidamente la compostura. No gano nada, dijo. Lo hago por pura bondad, por amor al conocimiento, por deber hacia los demás. Pero el sabio se limitó a observar, y el viajero, que ahora observaba atentamente, vio un destello de incomodidad en los ojos del hombre. Por primera vez, el hombre importante se enfrentaba a una pregunta de la que no podía escapar fácilmente. Decir que no ganaba nada sería mentir, pero admitir que lo que realmente buscaba era reconocimiento, alabanzas y control sería rebelarse. El viajero, comprendiendo ahora, sonrió y se inclinó en señal de gratitud. El hombre importante, sintiéndose expuesto, se marchó rápidamente, volviendo a sus costumbres. Pero los que habían observado el intercambio ahora le veían de otra manera. La ilusión se había roto. La sabiduría de la pregunta, ¿por qué funciona? ¿Un narcisista sobrevive controlando la percepción que los demás tienen de él? Crean una imagen de bondad, inteligencia o superioridad. Sin embargo, siempre esperan algo a cambio: admiración, lealtad o sumisión. Cuando preguntas, ¿qué ganas con esto?, les obligas a enfrentarse a sus motivos ocultos. Una persona sincera puede responder fácilmente: gano conocimiento, gano alegría ayudando o gano experiencia. Pero un narcisista que oculta sus verdaderas intenciones tendrá dificultades. Si dicen que no ganan nada, es mentira. Si admiten lo que realmente buscan, corren el riesgo de exponerse. En cualquier caso, la máscara se cae y su verdadera naturaleza queda al descubierto: la fuerza del silencio. Al final, desenmascarar a un narcisista no requiere conflicto, no requiere ira ni discusiones, solo requiere claridad. Cuando ves a una persona por lo que es, su poder sobre ti se disuelve. No necesitas luchar contra ellos, convencerlos o cambiarlos. La verdad es suficiente. Una enseñanza zen dice que una sombra no puede existir sin luz, pero una vez que la ves claramente, ya no puede engañarte. No intentes destruir al narcisista. Simplemente míralo tal y como es. Y cuando llegue el momento, haz la única pregunta que desenmascara todas las ilusiones: ¿qué ganas con esto? El poder de la conciencia. El verdadero poder de esta pregunta no reside en enfrentarte al narcisista, sino en despertarte a ti mismo. No se trata de hacer que admitan su naturaleza, porque rara vez lo harán, sino de quitar el velo de tus propios ojos. Muchas personas sufren bajo la ilusión de que deben discutir con un narcisista, exponerlo o buscar justicia contra él. Pero la sabiduría nos enseña lo contrario. Una serpiente sigue siendo una serpiente, por mucho que intentes razonar con ella. Cuando ves claramente su naturaleza, ya no esperas que sea otra cosa. En lugar de eso, te alejas,
evitando su mordedura. Del mismo modo, cuando reconoces a un narcisista por lo que es, tu sufrimiento disminuye. Dejas de esperar bondad donde no la hay. Dejas de buscar sinceridad donde solo existe manipulación. Dejas de dar tu energía a alguien que solo toma y nunca da. Este es el verdadero poder de la conciencia. ¿Por qué los narcisistas temen esta pregunta? Toda la existencia de un narcisista depende de controlar la percepción de los demás. Sobreviven creando una imagen falsa, una que es admirada, respetada o incluso temida. Pero en el momento en que alguien ve a través de esta ilusión, el narcisista pierde el control. Esta pregunta, ¿qué ganas con esto?, es un espejo en el que no pueden mirarse. Si afirman que no ganan nada, exponen su deshonestidad. Si admiten sus verdaderos motivos, revelan su egoísmo. Si evitan responder, su silencio es más elocuente que las palabras. Hagan lo que hagan, pierden la ilusión de superioridad. Por eso suelen reaccionar con ira, a la defensiva o con manipulación. Pueden acusarte de ser injusto, tergiversar tus palabras o incluso intentar poner a los demás en tu contra. Pero una vez que has visto su verdadera naturaleza, sus tácticas pierden poder sobre ti. La importancia del desapego emocional. Uno de los mayores retos a la hora de tratar con un narcisista es el apego emocional. Muchas personas, especialmente las que son amables y compasivas, luchan por aceptar que alguien que les importa es incapaz de sentir amor genuino o sinceridad. El budismo nos enseña que el sufrimiento proviene del apego a la ilusión. Cuando esperas agua de un pozo seco, sufres. Cuando esperas la verdad de alguien que solo conoce el engaño, sufres. La verdadera sabiduría no consiste en cambiar a los demás. Se trata de cambiar tu forma de verlos. Cuando te desprendes emocionalmente, te liberas del ciclo del dolor. Ya no reaccionas a su manipulación, ni sientes la necesidad de desenmascararlos con fuerza. Simplemente ves, comprendes y te alejas. Este es el camino de la paz interior, la victoria silenciosa, ganar sin luchar. En la filosofía Zen, la mayor victoria es la que no requiere batalla. Desenmascarar a un narcisista no significa humillarlo públicamente, ni enzarzarse en discusiones interminables. En su lugar, el camino más sabio es reconocer la verdad en silencio y actuar en consecuencia. Si es un amigo, le retiras tu confianza. Si es un compañero, establece límites firmes. Si es un líder, dejas de seguirle ciegamente. Si es un miembro de la familia, limitas tu dependencia emocional. Esto no significa que te vuelvas frío o despiadado. Simplemente significa que proteges tu paz. Un dicho zen afirma que cuando el viento deja de perseguir al árbol, las hojas se asientan solas. No persigas la justicia de quienes no tienen nada que dar. No busques disculpas de quienes no sienten remordimiento. En lugar de eso, encuentra tu propia claridad y aléjate de las ilusiones. Quizás la lección más valiosa al tratar con un narcisista sea comprender dónde invertir su tiempo, energía y amor. Un narcisista prospera cuando recibe atención, elogios o incluso conflictos. Cuanto más te involucras, más poder les das, pero en el momento en que le quitas tu energía, pierde su capacidad de afectarte. Pregúntate, ¿esta persona aporta paz o estrés a mi vida? ¿Respeta mis sentimientos o solo se preocupa por los suyos? ¿Estoy creciendo en esta relación o me está agotando? Una vez que respondas honestamente a estas preguntas, sabrás qué hacer. Conclusión: el camino a la libertad. Desenmascarar a un narcisista no es destruirlo, sino liberarte de su ilusión. La pregunta, ¿qué ganas con esto?, no es solo una manera de revelar su verdadera naturaleza, es una manera de despertarte a ti mismo. Te recuerda que debes ver a las personas por lo que son, no por lo que deseas que sean. Y al hacerlo, recuperas tu poder, tu paz y tu libertad. Como dice una última enseñanza zen, un hombre sabio no discute con un tonto, ni busca la verdad de quien se esconde de ella. En lugar de ello,
Recorre su camino sin dejarse tocar por las ilusiones de los demás. Elige la claridad sobre el conflicto. Elige la sabiduría sobre la ilusión. Elige la paz sobre el sufrimiento. Y sobre todo, elígete a ti mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.